Muy buenos días, queridos hermanos del Distrito Sabana Occidente. Un saludo muy especial de parte de la Iglesia Sol de Justicia y de quien les habla en esta mañana, su hermano y amigo Javier Enrique Izquierdo Gaitán. Quiero pedirte que allí donde tú estés, le des un abrazo al que está al lado derecho, al lado izquierdo, y le digas a esa persona que lo amas con todo el corazón y que tiene Dios un plan especial para esa persona y para esa vida, porque Cristo Jesús muy pronto viene. Y dile: Maranata, Cristo viene. Dale ese abrazo especial a esa persona que te acompaña. Y si hoy quizás te encuentras solo, quiero decirte que te puedes dar también un fuerte abrazo, y desde la distancia te enviamos un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Un feliz sábado, y en este día de ayuno y oración, mayo 16 del año 2020, nos uniremos todos en el estudio de la palabra, pero también en ayuno y oración y ruego, como lo dice el libro de Crónicas, para que el Señor haga presencia en medio de este planeta y podamos encontrar su luz y su sanidad en medio de la humanidad. Así que en esta hora vamos a iniciar, mis queridos amigos y hermanos, teniendo una oración. Allí donde tú estás, te invito para que inclines junto a mí tu rostro. Previo a este estudio, vamos a orar. Oremos. Maravilloso Dios y buen Padre que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, anhelamos que venga pronto tu reino, por eso somos adventistas del séptimo día. Queremos prepararnos, estar dispuestos para ese momento. Y mientras eso ocurre, Señor, lo cual esperamos sea muy pronto, queremos hacer tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera como se hace en el cielo. Tú conoces, Señor, cada conexión que en esta hora se está realizando. Tú conoces a cada persona que con corazón sincero está entrando, Señor, en este momento a compartir juntos el estudio de la palabra del Señor. Bendícelo, Padre Celestial. Acompáñale. Muchas de esas personas necesitan tomar decisiones de vida para vida. Y tú has permitido este escenario, que para algunos es lúgubre, con el propósito de que nos podamos confrontar para tomar decisiones que contribuyan a nuestra salvación, a nuestra vida eterna, y también, Señor, de la manera en la que podamos ayudar a otras personas que quizás en este momento realmente la están pasando muy mal. Acompáñanos en esta hora, Señor, dándote la dirección y la presencia de tu Espíritu Santo. Lo pedimos humildemente, no habiendo méritos en humano alguno, sino únicamente en los méritos maravillosos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar el estudio de la palabra del Señor, y por eso te invito en esta hora para que abras la Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, los versículos del 1 en adelante. San Lucas, capítulo 19, los versículos del 1 en adelante. Y antes de leer el texto, quiero traer a memoria una experiencia que nos pasó hace algunos años atrás como familia, en compañía de mi esposa y de mi hija. Teníamos que asistir a la ceremonia matrimonial de una prima en la ciudad de Bucaramanga, así que hicimos todos los preparativos para poder ir a Bucaramanga en avión y regresarnos por tierra cuando acabara la ceremonia matrimonial. Así que hicimos todos los preparativos y llegó el día del viaje. Logramos obtener una gran oferta en una aerolínea de bajo costo aquí en Colombia. Así que salía mucho más económico viajar de ida en avión que hacerlo por tierra. Así que arreglamos las cosas, la ropa, nos dirigimos al aeropuerto y fuimos al counter, recibimos allí los vouchers para poder entrar a la sala de espera, y cuando estábamos pasando el control de la policía de Colombia, nos preguntaron por el documento de identidad de nuestra hija. ¿El documento de identidad de nuestra hija? Habíamos hecho provisión de todo. Habíamos preparado la ropa, los zapatos, el traje de pajecita de Isabela, la corbata, el saco, todo. Pero se nos había olvidado el documento de identidad de Isabela. Así que estábamos a pocos minutos de poder embarcar. Así que empezamos a buscar allí en el aeropuerto un café internet con tan mala suerte que no encontrábamos un lugar. Finalmente encontramos uno. Y cuando llegamos allí, empezamos a mirar si en algún momento nos habíamos compartido entre mi esposa y yo ese documento vía internet. Y buscando, el tiempo pasaba, ya quedaba muy poco tiempo para que el avión pudiese embarcar y luego despegar hacia su rumbo final, que era Bucaramanga.
Finalmente encontramos allí, estábamos desesperados, inclusive empezamos a sentir incomodidad el uno con el otro porque no aparecía el documento. Finalmente encontramos el documento, logramos sacar una copia y corrimos a toda velocidad. Llegamos al control, la gente revisó el documento y dijo: chicos, vayan rápido porque ya el avión va a embarcar. Y corrimos con tan buena suerte que la sala en la que teníamos que embarcar era la última sala de ese edificio, el lugar más lejano. Así que corrimos. Era la sala número 23, llegamos a la 18, la 20, la 21, la 22, la 23, y cuando llegamos, empezamos a escuchar el sonido de una sirena. Nan, nan, nan. Y vimos que nadie estaba en la sala. Y yo volteé a mirar allí donde estaba la señorita que revisaba los vouchers para poder entrar al avión. Y vi cómo detrás de ella se cerraba de manera automática la puerta de embarque del avión. Habíamos perdido el vuelo. Y fue frustrante, nos reclamábamos uno al otro. Mi esposa me decía que por responsabilidad mía, yo le decía a ella que por culpa de ella. Isabela nos miraba a los dos. Habíamos perdido el vuelo. Y para quienes han sentido esa experiencia, mis queridos hermanos, es una experiencia frustrante. Es una experiencia difícil. Hay rabia, hay dolor, hay angustia de haber podido hacer algo para evitarlo y no haberlo hecho. Hoy vamos a hablar, mis queridos hermanos, de lo frustrante que puede ser quedarse del avión de la salvación. De lo frustrante que puede ser para un ser cristiano, para un ser humano, quedarse del mayor avión y del mejor viaje de la humanidad, la salvación. Vamos a leer entonces el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y ocurrió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La Biblia nos referencia en el capítulo 19 del libro de San Lucas un evento que ocurrió algunos días antes del juicio injusto, el señalamiento injusto del Señor Jesucristo y su posterior muerte. Así que lo que el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19 nos está hablando son parte de los eventos finales de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Y al ser parte de los eventos finales, es decir, las últimas cosas que el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra antes de morir, recobra vital importancia, vital atención para todo aquel que desea seguir a Jesús, pero también para todo aquel que decidió aceptarle y muy pronto encontrarse con Él cuando Cristo Jesús cumpla la promesa de su segundo advenimiento aquí a la tierra. No podemos desconocer lo que estaba ocurriendo días antes de la muerte del Señor Jesús. Y a esta altura del estudio puedo decirte, querido hermano que me escuchas, que en la Biblia hay 3 momentos determinantes en la historia. 3 momentos en la historia que partirán la misma y que marcarán un hito en la humanidad. El primero de ellos, el momento cuando Dios creó este mundo. Cuando todo estaba desordenado y vacío, y entonces Dios toma la iniciativa de aparecer y con su sola presencia, entonces el Señor coloca orden. Es interesante saber que cuando Dios mora en la vida de una persona, todas las cosas empiezan a organizarse. Dios no mora con la maldad. Dios no mora con el desorden. Dios no mora con la improvisación. Dios mora donde hay orden. Dios habita donde hay bendición. Dios habita donde hay orden, donde hay preparación. Y es importante que tú lo tengas en cuenta. El segundo momento grande en la historia fue cuando el Señor Jesús vino por segunda vez. Tanto así que la historia fue partida en 2 espacios grandes, antes de Cristo y después de Cristo. Pero en medio de esa presencia del Señor Jesús, el momento más trascendental fue cuando Él entregó su vida
por ti y por mí para darnos salvación. Y el tercer y último gran momento en la historia será cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Y de ello estamos a las puertas. Todo lo que vemos, hermanos, hoy en día son cumplimientos de la profecía, principio de dolores, que debe animarnos a alzar nuestro rostro y ver que nuestra salvación, como lo dijera el apóstol Pablo, está muy cerca, inclusive más cerca del momento cuando creímos. Más cerca inclusive del momento cuando hicimos la fe de Jesús y estudiamos la Biblia de manera sistemática. Más cerca inclusive de aquel día maravilloso cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesús a través del bautismo. El Señor Jesús viene y los eventos que ocurren antes de esos tres importantes momentos en la historia son preponderantes, son importantes. Tenemos que abrir los ojos. Y quizás hoy estamos a las puertas del mayor evento de los tres, la segunda venida de Cristo. Y lo que ocurre antes ha de llamar nuestra atención. Así como en Lucas capítulo 19, la Biblia muestra que el Señor Jesús estaba haciendo cosas trascendentales, importantes, para dejar un mensaje de preparación para todos los creyentes, de los cuales Zaqueo debía ser uno de ellos. ¿Saben, mis queridos hermanos? Cuando encuentro esto, me doy cuenta que de vez en cuando, antes de esos eventos, Dios pasa, hace un repaso por tu vida para invitarnos, para llamarnos, para amonestarnos, para zarandearnos, para sacudirnos y confrontarnos en relación a las verdades que estamos viviendo. Por eso, a la par de estudiar los eventos del fin, también considero importante, mis queridos hermanos, que tú y yo estudiemos también los eventos que ocurrieron previo a la muerte del Señor Jesús, porque nos darán el motivo, la esencia y la luz que necesita tu vida espiritual y la mía para tomar decisiones de cambio. Si bien es cierto, el Señor Jesús viene por segunda vez. Será un evento a nivel universal. Será un cataclismo que, como dice el libro de Apocalipsis, todo ojo lo verá. Pero de nada sirve entender la importancia de los eventos finales si no entendemos el trasfondo del porqué de esos eventos finales. El Señor dijo en su palabra que Él vendría por segunda vez a la tierra a dar a cada uno conforme haya sido sus obras, conforme haya sido su vida. Así que en esencia el Señor viene a recompensar a aquellos que han creído en Él y que se han preparado y que han generado un cambio en su vida espiritual. Por eso viene el Señor Jesús. El Señor Jesús no viene simplemente porque todos los seres humanos se aterroricen porque Él va a venir y va a dar muerte a aquellos que quizás no quisieron, por más que el Señor insistió en aceptar su palabra. El Señor no viene para atemorizar. El Señor viene para salvar, para entregarnos una vida nueva, para transformarnos en un abrir y cerrar de ojos. Y eso debe ser el insumo para pensar firmemente en hacer los cambios significativos en nuestra vida. Por eso Jesús decidió pasar por Jericó. Por eso Jesús decide en esta hora pasar por tu vida a través de esta reflexión espiritual. Por eso el Señor decide pasar por tu vida a través de las diferentes campañas que se han venido haciendo a través de la virtualidad online, a través de YouTube online, a través de Facebook Live y todas aquellas plataformas que hoy estamos utilizando, porque el Señor está pasando previo al tercer y último gran evento de la humanidad para que haya un cambio. Así lo hizo con Zaqueo. La Biblia dice que este hombre entendió que Jesús estaba pasando por la ciudad. Pero es interesante saber que Zaqueo también era un hombre particular. Y yo me puedo quizás identificar, y algunos de nosotros nos podemos identificar quizás con Zaqueo. Porque cuando podemos estudiar un poco a profundidad a Zaqueo, entendemos que Zaqueo era un hombre de contrastes. Entendemos que Zaqueo era un hombre de altibajos. Te pregunto yo a ti en esta hora, querido hermano y querido amigo que me escuchas, ¿no eres tú una persona de altibajos también?
¿No eres tú una persona que quizás en algún momento está con todo el ánimo arriba, pero al día siguiente quizás estás preocupado por la incertidumbre que trae consigo esta situación? ¿No eres tú aquella persona que quizás en algún momento considera que lo que estás haciendo es correcto, pero pasado el tiempo te das cuenta a la luz de la palabra del Señor que te estás equivocando? Entonces tú y yo somos como Zaqueo. Somos hombres y mujeres de contrastes, hombres y mujeres variables, hombres y mujeres inestables espiritualmente. Cuando damos un vistazo al concepto de Zaqueo o a la esencia de su nombre, en la cultura judía los nombres eran colocados con una intencionalidad, con un propósito. Y el término Zaqueo significa hombre sin tacha, puro, justo. Así que cuando alguien escuchaba el nombre Zaqueo, automáticamente a la mente de las personas venía una persona honesta, una persona correcta, una persona justa, una persona convertida, una persona espiritual, una persona estudiosa de la palabra del Señor. Pero cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta en el versículo número 2, que este hombre, por sus actos, no cumplía ese perfil que mostraba su nombre. Porque la Biblia dice que este hombre era jefe de los publicanos. ¿Y qué era ser jefe de los publicanos? Era una persona que era miembro, porque Zaqueo era miembro del pueblo de Israel, pero se había vendido, por decirlo de alguna manera, al pueblo romano. Se había vendido a aquel pueblo, a aquella nación que había colocado precisamente cautivo al pueblo del cual él pertenecía. Solamente por esa razón ya Zaqueo con sus actos denotaba que no era un hombre sin tacha. Por el contrario, era un hombre que se profesaba justo, pero que no compartía en algunos casos los principios, los valores y el comportamiento que un hebreo debería reflejar. ¿No pasa así hoy en día en el mundo cristiano? Tantas personas que nos proclamamos o nos autoproclamamos como cristianos y decimos ser adventistas de séptimo día o creyentes, pero cuando miramos nuestro día a día, nuestros actos, la gente ve incongruencia, que nuestros actos no ratifican nuestra fe, sino que a veces nuestros actos lo que hacen es anular nuestra fe, destruir nuestra fe, porque son actos completamente contrarios a lo que deberíamos estar haciendo. Y qué triste. No solamente Zaqueo se había vendido al pueblo de los romanos, sino que ahora decidió, en medio de esa actitud, vender sus principios y volverse un cobrador de impuesto de los romanos hacia el pueblo hebreo. Ahora, con más razón, el pueblo odiaba a Zaqueo. Y no conforme con eso, al parecer la Biblia dice que Zaqueo logró avanzar en ese círculo de los publicanos y llegó a ser el jefe de los publicanos. Y para nadie era desconocido que en el tiempo de Israel, los publicanos trabajaban para los romanos, pero también se enriquecían cobrando de más al pueblo de Israel, porque finalmente esa era su paga, cobrar más a aquellos que eran de su propio pueblo. ¡Qué triste! Zaqueo, un hombre de contrastes. Y hoy en día, previo a la segunda venida de Cristo, viendo las señales del fin del tiempo, el ser humano a nivel general, pero también el mundo cristiano, se debate en contrastes. Y te pregunto a esta hora de nuestro estudio, ¿estás siendo tú una persona de contrastes? ¿Estás siendo tú quizás como Zaqueo, profesando tu fe, pero destruyendo tu fe con tus actos? Antes de la segunda venida de Cristo es necesario, es importantísimo que todo hombre, que toda mujer se confronte con esa gran verdad. ¿Estoy yo, estás tú siendo realmente un verdadero cristiano? ¿Estamos compartiendo los principios de la palabra del Señor? Zaqueo se había vendido a lo que el mundo en ese entonces le ofrecía. Y hoy muchos nos estamos vendiendo
a principios, a acciones, a pensamientos y actitudes que no corresponden a la del pueblo de Dios. Tanto así que la Biblia dice en el versículo 3 que este hombre procuraba ver quién era Jesús. Este hombre quería intentar, podríamos cambiar el término, es un símil, es muy parecido, ese procurar a intentar. Alguna vez alguien me dijo que hiciera algo y mi respuesta fue, lo voy a intentar. Y esa persona me volteó a mirar un poco enojada. Era una jefe mía. Y me dijo, no lo intentes. Simplemente hazlo. Porque si lo intentas, solamente quedarás en eso, en intentarlo. Y al primer obstáculo que encuentres, vas a dejar de intentarlo. Pero si tú decides hacerlo, entonces no importa la dificultad que enfrentes, si es una, si son dos, si son tres o varias, vas a persistir porque te has propuesto en tu corazón hacer algo. Ese fue el mismo principio que existió en la vida de Daniel. Cuando Daniel, llevado cautivo a Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. La Biblia no dice que Daniel intentó no contaminarse, que procuró no contaminarse. No, él tomó una decisión firme en tu corazón. Y yo en esta mañana estoy hablando a hombres y mujeres que necesitan tomar una firme determinación para ver a Jesús, para tener un encuentro real con Él, porque Él viene por segunda vez. Nuestro encuentro real con el Señor Jesús no será cuando Él venga por segunda vez. Pero hermano Javier, ¿qué está diciendo? ¿Qué locura es esa? ¿Recuerdas cuando en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 dice que el Señor menciona que nunca nos conoció? O que nunca nos conoció a un grupo de creyentes que supuestamente estaba viviendo el Evangelio de Cristo Jesús. Es que al Señor Jesús no lo conoceremos cuando Él venga por segunda vez. Lo veremos tal como es. Pero al Señor Jesús lo conoceremos aquí en la tierra. A través del estudio de la palabra de Dios. A través de la oración. A través de crear un vínculo cercano con Él. En ese momento conoceremos a Jesús. Y como lo dijera el famoso título de un libro cristiano, conocer a Jesús lo es todo. Así que no procures ver a Jesús. Hay personas que me están escuchando, que se han alejado de la palabra del Señor, que se han alejado del Evangelio, que saben el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús, que conocen de los principios de la palabra del Señor, que se han distanciado y que hoy en día están procurando volver a Jesús. No procures, hazlo. Toma la decisión firme de dar un paso de fe por Cristo Jesús. Toma la decisión firme de cambiar. No hagas como hacía Zaqueo, un hombre de contrastes, que tan solo procuraba ver a Jesús. Y cuando uno procura, mi querido hermano, cuando uno intenta, ¿saben qué va a encontrar? Dificultades, obstáculos, y muchos. Decide tú en tu vida procurar o intentar algo y lo que primero que vas a encontrar son dificultades, desánimo, malos momentos. Pero cuando tú decides hacer algo firmemente, encontrarte con Jesús, conocer a Jesús, aceptar a Jesús, bautizarte por Jesús, cambiar por Jesús, entregar tu vida a Jesús, puede que encuentres dificultades, pero todo lo podrás en Cristo, que te va a fortalecer. Amén. Porque en Maranata, Cristo viene y debemos prepararnos para ese encuentro. Así que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Pero mire, la Biblia nos responde lo que acabamos aquí de mencionar. Pero no podía. Cuando tú intentas, no puedes. Porque era pequeño de estatura y había una grande multitud. No era uno, sino que eran dos los obstáculos que de entrada ya encontró este hombre llamado Zaqueo cuando intentó ver a Jesús. Primero la multitud y segundo, su propia estatura.
Cuando tú intentas buscar a Jesús, vas a encontrar también los mismos obstáculos. Pero cuando tú decides, las cosas son diferentes. Ahora, cuando una persona decide buscar a Jesús, debe hacer previsión suficiente para ese encuentro con el Señor Jesús. Y a esta altura del estudio quiero decirte algo más. Si tú quieres alcanzar salvación y vida eterna, luego de la gracia infinita del Señor Jesús, no debes procurar, sino que debes hacer. Ya pensaste en muchos años esa decisión que sabes que debes tomar. Ya pensaste, mi querido amigo que me escuchas y hermano, que durante muchos años has luchado con aquel pecado oculto que quizás tú tienes y que tú sabes que estás allí luchando con él. Ya no es tiempo de procurar dejar ese pecado. Es tiempo de dejarlo. Y hablando acerca de eso, dice el versículo 4 lo siguiente. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Pareciera que en el versículo 4, Nicodemo entendió que no era solamente necesario procurar, sino que era necesario tomar decisiones concretas para poder alcanzar las cosas. Yo recuerdo en mi tiempo de adolescente, había alguien que me gustaba, era de la iglesia. Inclusive esa persona era hija de un pastor de la iglesia. Y en la mente mía de adolescente, para mí el pastor era una persona, aún lo sigue siendo, muy especial. Con una trascendencia, con una influencia, con una presencia particular. A todos mis pastores, cuando yo veía en la iglesia, mis pastores en las predicaciones, para mí eran ídolos espirituales. Héroes espirituales mejor. Personas dignas de seguir. Y su familia mucho más. Así que yo me enamoré de una hija de un pastor. Pero yo vivía, la veía su cabello, su rostro. Y yo suspiraba dentro de mí. Pasaron los años, pasaron los 6 años que él estuvo en el distrito y fuimos creciendo. Y ya llegué a la edad de la juventud. Pero hermanos, nunca tuve el valor de decirle lo que sentía. Por ende, nunca nada pasó. Si una persona decide encontrarse con Cristo Jesús, debe conocerlo aquí en la tierra. Pero debe tomar decisiones concretas, muy puntuales. Si te gusta alguien, pues no puedes estar únicamente todo el tiempo suspirando, anhelando algún día hablar con esa persona, o soñando cómo sería si ella fuera tu novia o tu novio. No, tienes que tomar decisiones concretas. Tienes que ir, hacerte amigo de esa persona, charlar con él, con ella, conocerla, saber qué piensa espiritualmente, saber cuáles son sus propósitos, compartir, ir a lugares, estar en los clubes. Y finalmente, si el camino es propicio, llegará el momento en donde tienes que decirle. Y en esta última parte, obviamente, sugiero que sea el caballero el que le diga, no la dama. Son tan especiales, tan hermosas, que merecen que seamos los caballeros quienes estemos allí rendidos ante su amor. Pero cierro el paréntesis. Y espiritualmente también pasa lo mismo. Tenemos que tomar decisiones concretas. Quiero volver a los pies del Señor. Bueno, retoma los estudios de la palabra del Señor con algún miembro de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quieres volver a los pies del Señor? ¿Ya estudiaste la fe de Jesús? ¿Fuiste a un grupo pequeño? ¿Conoces de la palabra del Señor? Pues ya es la hora de que empieces a formar parte de la iglesia. De que empieces a asistir a las reuniones que en este momento son virtuales de la iglesia. Ya estudiaste, ya estás empezando a ir a las reuniones virtuales de la iglesia. Bueno, es el momento ahora de que hagas lo que dice el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesús dijo antes de partir al cielo:
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Decisiones concretas, decisiones en firme, no procurar. Tú necesitas tomar las decisiones espirituales necesarias, importantes en la vida, porque nadie, escucha bien, nadie se salvará solamente deseando hacerlo. Nos salvaremos aceptando la gracia, el don inmerecido de la salvación, y entonces tomando las decisiones que nos ayuden a reflejar que en verdad hemos conocido a Cristo Jesús. Pero para esto hay algo importante que debemos tener en cuenta. Un término que para algunos les da pereza quizás. Y ese término es la disciplina. Sí, la disciplina. Y hablando acerca de esto, un grande pedagogo colombiano, el doctor Juan Carlos Huía, en una conferencia en la cual tuve presencia, decía acerca de la disciplina dos cosas importantes que quiero recalcar el día de hoy en medio de la reflexión espiritual. Primero, él decía que la disciplina es la presión interna y externa que tenemos con el propósito de lograr un objetivo. Me explico. Es la manera como yo mismo me autorregulo, me motivo a obtener un objetivo. Y esa motivación que él llama presión es interna como externa. Hay cosas que internamente me motivan. Cuando una persona, quizás viendo que su cuerpo empieza a cambiar un poco y que entonces empiezan a aparecer algunos gorditos y demás, y dice, y se ve al espejo de medio lado y parece que la barriga se está cayendo hacia adelante, y usted dice, yo no tenía este abdomen tan abultado en mi juventud. Usted empieza a ver la necesidad de hacer internamente, de hacer algo por esa barriga. Pero si aparte de eso te encuentras con unos amigos y alguien te dice, oiga, ¿estás como barrigón? Entonces también vas a encontrar una presión o una motivación externa. Ya no solamente es lo que tú mismo has visto de ti, sino ahora también es lo que los demás han visto acerca de ¿qué? De ti. Y saben, hermanos, tenemos que ser disciplinados, tanto interna como externamente. Los eventos del fin, el confinamiento universal, mundial que estamos viviendo, nos muestra que el Señor viene por segunda vez y es un llamado para que hagamos un cambio. Es una presión, es una motivación externa. Pero también tiene que haber una motivación interna. Y es la motivación del corazón. Cuando una persona estudia la palabra del Señor con sinceridad, conoce la palabra de Dios, conoce el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús, conoce la doctrina de la iglesia adventista, entonces va a encontrar los argumentos suficientes y necesarios para poder encontrar los motivos que lo lleven a tomar una decisión. Hemos de ser disciplinados tanto interna como externamente. El Señor provee señales para que hagamos un cambio interno. El mundo muestra las señales para que volvamos nuestros ojos hacia nosotros mismos. Hagamos un trabajo de introspección, de análisis interno y que podamos cambiar. Que podamos cambiar. Y a esta altura del estudio, hermanos, sería muy difícil llegar a pensar que en este momento, en esta reunión, hayan personas que estén conociendo de la palabra del Señor y que se vayan a quedar del avión de la salvación. Es imposible creer que con tanta información en la palabra del Señor, tantas predicaciones, tantos sermones, tantos llamados, tantas invitaciones, tú y yo no estemos en el grupo de los salvos. Nadie puede decir en este momento de quienes me escuchan que el Señor no le ha brindado la oportunidad de conocer de la palabra de Dios. Nadie puede afirmar en ese momento que no sabe cuál es la decisión más importante que debe tomar en este momento en su vida. Tú lo sabes muy bien. Y si en algún momento consideras que hay dudas o inquietudes,
pues cae de rodillas delante de Dios y pídele a Él en oración, en ruego, como lo estamos haciendo el día de hoy, que te muestre qué es lo que debes hacer. Estamos orando, mis queridos hermanos, para que el Señor obre sanidad, para que el Señor sane la tierra del COVID-19. Pero yo hoy oro para que Dios sane tu vida espiritual, para que Dios te dé la fortaleza de tomar la decisión que necesitas tomar, entregar tu vida al Señor, para que el Señor te dé la fuerza que necesitas para alejarte del pecado, porque es muy triste quedarse del avión. Y yo recuerdo ese momento allí en la sala de espera, cuando perdimos el avión. Habíamos perdido el tiempo, habíamos perdido el dinero. Ahora iba a ser mucho más complicado poder ir al matrimonio de mi prima. Mi hija era parte de la corte de honor. Y entonces yo le decía a mi esposa, nos tocó irnos por tierra. Y ella me miró un poco enojada y me dijo, ¿ya que para qué vamos a ir a ese matrimonio? Y qué frustrante, hermanos. Qué frustrante. Si así se siente quedarse de un avión para viajar a Bucaramanga, ¿cómo será quedarnos del avión de la salvación? Ahora entiendo las palabras del profeta cuando menciona que aquellos que se queden de la salvación, aquellos que no hayan aceptado a Cristo Jesús, y cuando lo vean venir en gloria, van a decir a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene en las nubes de los cielos. Yo no quiero que tú te quedes del avión. Y cuando estábamos allí en la sala de espera, hermanos, frustrados, dolidos, de repente volteo a mirar y se abrió nuevamente la puerta. Y empecé a ver cómo empezaban a salir personas. Y entonces me levanté y le dije a la señorita, ¿no era qué? ¿Qué pasó? ¿No era que el vuelo ya lo habían cerrado y ya nadie más podía ingresar? Me dijo, no, señor, qué pena. Tuvimos un problema con el avión y fue necesario desembarcar a todos los pasajeros y vamos a embarcarlos en otro avión. En ese momento, wow, como dicen por ahí, me volvió el alma al cuerpo. No, sí, perdimos el avión, pero no lo perdimos. Nos habíamos quedado del vuelo, pero algo había pasado. Y nos había dado Dios una oportunidad más para poder viajar finalmente a Bucaramanga. Y mi querido amigo que me escucha, yo veo esta pandemia universal como la oportunidad que Dios ha abierto para que tú nuevamente recapitules en tu vida y cambies. Alguien podría decir, hermano Javier, ¿qué tan de buenas estuvo usted? Sí, hermanos, estuve muy de buenas. Pero en aspectos espirituales, quizás si usted juega como yo jugué en ese momento al no llevar el documento de mi hija, si usted juega a decir, no, yo voy a postergar las decisiones para seguir al Señor Jesús, ¿qué más necesitas tú que pase? ¿Qué otra cosa tú requieres que Dios haga para que entiendas que debes entregar tu vida al Señor Jesús? Si Dios permite que pase una pandemia y tú no vuelves tu vida al Señor Jesús, yo no sé qué más tiene que pasar. Si la vida de la humanidad está en riesgo y gente diariamente por miles está muriendo, yo no entiendo qué más tú necesitas que pase para que tu vida cambie. Si Dios está permitiendo que hoy escuches este mensaje, que no es mío porque soy pecador, sino que es de Dios, hablándote directamente al corazón, yo no sé qué necesitas entonces más para que cambie. Para que cambiemos todos juntos. Hermanos, la puerta se está abriendo. Y se está abriendo por una única vez. Es la puerta de la gracia. Y yo te invito para que aproveches esa puerta de la gracia.
Zaqueo avanzó, tomó una decisión, decidió subirse a un árbol. Entendió que habían dificultades, pero dijo, a mí no me sirve intentar, a mí me sirve tomar la decisión. Y corrió, versículo 4 del capítulo 19, corrió adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5, aquí está el centro del mensaje de Dios para ti en esta mañana. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en donde, en tu casa. Hoy es necesario que Jesús habite en tu corazón. Dios no quiere que tú lo veas. Dios no quiere que tú procures intentar verlo. No, Dios quiere que tú y Él se conozcan, que Él more en tu vida. ¿Y qué es que Él more en tu vida? Que Él entre a tu pensamiento, que Él entre a tu mente, que cambie tus acciones, que cambie tus pensamientos, que cambie tus motivaciones también. Y se vuelva en el motivo más importante para tu vida espiritual y también para la mía. Maranata, Cristo viene. Y amén por eso. Maranata, Cristo viene. Y las señales anuncian que Cristo está a las puertas. Pero nada de ello tiene sentido si tú no tomas una decisión de cambio. Por eso en esta mañana yo quiero decir en el nombre del Señor Jesucristo que basta ya. Basta ya de jugar espiritualmente con Él. Basta ya de jugar con las decisiones que tú tienes que tomar. Este mundo necesita un cambio. Los expertos han dicho, y con obvia razón, no se requiere ser experto para entender esto, que después de esta pandemia el mundo no será el mismo. Después de esta pandemia tú no puedes ser el mismo. Después de este mensaje espiritual tú no puedes ser el mismo. El tercer y último gran evento de la historia se acerca. ¿Te estás preparando? El fin de este mundo como lo conocemos está a las puertas y el Señor Jesús con su hueste celestial viene para dar a cada uno según haya sido su obra. ¿Y de ti qué? ¿Y de tu salvación qué? ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado? No lo sé. No te conozco a profundidad. No soy Dios quien escudriña los corazones. Pero sé que hay personas que necesitan tomar decisiones de vida para vida eterna. Por eso en este momento, si tú sientes en tu corazón la necesidad de hacer un cambio, si tú sientes en tu corazón que hoy Dios te ha hablado a través de la experiencia que ocurrió unos días antes de la muerte de Jesús. Jesús no quería que Él fuera al sepulcro sin que Zaqueo tomara una decisión. La Biblia dice que Jesús esa noche estuvo con Zaqueo. Una noche bastó para que Zaqueo cambiara. Una noche bastó para que Zaqueo volviera a ser ese hombre justo, recto y sin tacha que su nombre, Zaqueo, significaba. Un solo mensaje espiritual basta para que tú tomes una decisión. Si tú en esta hora, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, sabes que debes tomar una decisión, sabes que debes generar un cambio significativo en tu vida, yo quiero decirte que hoy Dios está a tu lado, sí, allí a tu lado, para darte y para brindarte ese cambio en amor que tú necesitas. Y por eso en esta hora, si tú sientes esa necesidad, yo te invito a que te unas a mí en esta oración y le digamos: Señor, tú vienes, Maranata, pero queremos hacer los cambios espirituales que nuestra vida necesita. Maranata, Cristo viene. Queremos que esta tierra sea sanada del COVID-19, pero más allá de eso, Maranata, Cristo viene y queremos prepararnos tomando las decisiones que nos permitan
conocer a Jesús y encontrarnos con Él cara a cara muy pronto. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bendición. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Y gracias porque tú no quieres, Señor, que nadie se quede de ese avión que hemos llamado el avión de la salvación, sino que tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Oh Padre Celestial, hemos entendido que previo a los eventos trascendentales de la historia, como lo fue la primera venida de Cristo y su muerte en el Calvario, tú hiciste cosas importantes para dejarnos enseñanzas significativas en la vida. Lo hiciste con Zaqueo antes de morir en el Calvario por él. No podía pasar, Señor, este hombre sin tener un encuentro cercano con Jesús y alcanzar la salvación. Ocurrió también con el ladrón en la cruz. No podía pasar ese momento trascendental en la historia sin que aquel ladrón, consciente de su necesidad de ti, cambiara, Señor, se arrepintiera, tomara firmemente las decisiones que debía tomar y entonces recibir esa promesa que recibió de tu parte, que estaría contigo en el paraíso. Padre Celestial, lo que está ocurriendo nos muestra que tú vienes y que estás a las puertas. Te queremos suplicar tu bendición. Sabemos que esos eventos pueden generar preocupación y angustia, pero cuando estas cosas ocurran, saber que nuestra salvación está cerca, dijo el apóstol, Señor. Por eso hoy, más que temor, más que angustia, tenemos esperanza. Pero Señor, esa esperanza solamente será verdadera cuando hayamos tomado la decisión de dejar aquellos pecados ocultos que manejamos, Señor. Esa esperanza será vida para nuestra vida cuando las personas que han estudiado tu palabra tomen la decisión que dijera el Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay personas, Señor, que han escuchado este llamado, que necesitan entregar su vida a ti. Hay aquí hombres y mujeres de la iglesia, Señor, que necesitan hacerle esa invitación a aquellas personas con las cuales han estudiado la palabra del Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a que seamos muchos los que podamos estar contigo cuando tú vengas por los encontrados. Oramos por este planeta, Señor. Oramos por este país. Oramos por los gobernantes, oramos por la tierra, Señor, para que haya un arrepentimiento, Señor, como lo dije en el libro de Crónicas, y entonces tú puedas actuar. Perdónanos, no porque hayan méritos en humano alguno, Señor, sino perdónanos por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y quien prometió volver. A Él nos encomendamos, a Él dejamos a cada hermano, cada familia, cada persona, Señor, cada conocedor de tu palabra del distrito Sabana Occidente de la ciudad de Bogotá. Y que por tu gracia y por tu amor, como iglesia y como distrito, muy pronto podamos encontrar bendición en ti cuando nos estrechemos, Señor, en un abrazo y allí en ese momento podamos confirmar y ratificar 100% que nuestra fe no fue en vano. Gracias, Señor, por tu bendición y gracias porque nos has escuchado. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si tú necesitas tomar una decisión por el Señor Jesucristo, te invito para que contactes a tu pastor, al pastor Giraldo, o a cualquiera de los líderes de la iglesia, para que le puedas manifestar tu intención de estudiar la palabra del Señor o tu intención de entregar tu vida a Él a través del bautismo. Que Dios te bendiga y un feliz sábado para cada uno de ustedes.